¿Qué son los residuos sólidos? Los residuos sólidos tenemos dos tipos, que son residuos no peligrosos, que son aquellos que al manipularse no representan riesgo a la salud al ambiente. Y tenemos los residuos peligrosos, que son aquellos que por su característica intrínsecas representan riesgos a la salud y al ambiente. También tenemos los residuos peligrosos, que como sabemos son sustancias, compuestos, residuos o mezclas de ellos que al finalizar su vida útil adquieren la condición de residuos o desechos y que independientemente de su estado físico representan un riesgo para la salud o el ambiente por sus características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables o biológicas o bioinfecciosas. ¿Cómo se define y se clasifica la legislación nacional de los residuos sólidos y peligrosos? Asimismo, en el artículo 15, la mencionada ley los clasifica de acuerdo a su origen. Primero, como residuo domiciliario. 2, residuo comercial. 3, residuo de limpieza de espacios públicos. 4, residuos de establecimiento de atención de salud. 5, residuo industrial. 6, residuo de actividades de construcción. 7, residuo agropecuario. Y 8, residuo de instalaciones de actividades especiales. ¿Existen posibilidades de utilizar la infraestructura después de su cierre o clausura? No, existen posibilidades de utilizar la infraestructura de disposición final de residuos sólidos, ya que está prohibida la habilitación urbana de edificaciones de cualquier naturaleza en áreas que fueron utilizadas como infraestructura de disposición final. Asimismo, toda iniciativa de uso de las áreas sería sustentada por el proyecto respectivo, que es aprobado por DIGESA. Las áreas que han sido utilizadas como botaderos de residuos deberán ser sanitarias y ambientalmente recuperadas, en la concordancia con el desarrollo y bienestar de la población. ¿Cuántos rellenos sanitarios existen en el país? En el país existen pocos rellenos sanitarios, solo algunas provincias del interior cuentan con rellenos sanitarios que están aprobados por las autoridades competentes. En muchas provincias las infraestructuras de disposición final se hallan dentro de la categoría de botaderos controlados, bajo la administración municipal con la supervisión de DIGESA. ¿Quiénes son los operadores de residuos sólidos y residuos peligrosos? Son las personas cuya actividad económica es la gestión de residuos sólidos, ya sea como empresa prestadora de servicios de residuos sólidos o como empresa comercializadora de residuos sólidos. El tiempo de vigencia que tiene el registro de operador de residuos sólidos es de 4 años. De aceites y grasas, productos farmacéuticos, compuestos orgánicos, halogenados y no halogenados, entre otros tipos. El proceso de un residuo industrial, pues pasaría a ser así, de una industria que genera el residuo, que produce ese residuo, el residuo líquido pasa a una planta de tratamiento físico-química. Ya una vez depurada el residuo, ya como ya ese resto ya neutralizado, se pasa a un depósito de seguridad, después de haber sido solidificada, estabilizada y desintoxicada. El depósito de seguridad admite solamente los residuos admisibles y los residuos son residuos procedentes de acondicionamiento de agua para servicios en la depuración de aguas residuales, industria con un contenido superior al 35%, polímeros, psicopolímeros, resinas, colas de emulsiones, barnices solidificados, polvo y restos de pintura, pasta de impresión, residuos encolados. Embalajes vacíos que hayan contenidos productos químicos, asbestos y amiantos. Ahí podemos ver el centro de transferencia o gestor autorizado.
acá podemos ver cómo el productor de residuos industriales, a ver, a ver, al producir el desecho industrial, los residuos especiales y los residuos no especiales son transportados. Los residuos especiales son transportados a un centro de transferencia o a un gestor autorizado, ya sea para incineración, recuperación o regeneración, eliminación y tratamiento físico-químico. En otro ejemplo también podemos ver cómo la precipitación, el residuo o las aguas, o en este caso vendría a ser el residuo líquido de la industria, pasaría a un tanque de mezcla rápida. Y esa entrada del agua residual, con ayuda de floculantes y sedimentaciones, también con químicos que precipitan, pasa a un tanque de mezcla rápida y luego pasa a una cámara de flocululación y eso pasaría a un clarificador. Muchas gracias, profesor. ¿Dónde está? Ya, espérate, no estoy en mi mono, Anita. Está compartiendo la pantalla en nueva función y ahora está en donde está el video. Información. Este, Voy a explicar el caso de manejo de residuos de una empresa. En este caso tenemos el manejo de residuos sólidos en la empresa Buenaventura, exactamente la unidad Uchuchua. La empresa en esta unidad solo recuperaba un 30% de residuos reciclables que eran irreutilizables. El 60% era destinado a una disposición final en un relleno sanitario o industrial de la unidad y el 100% de residuos no recibía ningún tratamiento. Buenaventura se asoció con la empresa Scorpio para que se ocupara del manejo de sus residuos sólidos peligrosos y no peligrosos. Scorpio en menos de un año recuperó el 85% de residuos reciclables y reutilizables, además de transformar en compost los residuos orgánicos. La unidad de Chucho generaba 5.800 kilogramos por día entre residuos peligrosos y no peligrosos. Algunos indicadores de la empresa señalaban que eran aproximadamente 4.900 kilogramos se generaban que no eran residuos reciclables o reutilizables y solo se recuperaban 1.400 kilogramos y el resto de residuos era desechado a una disposición final o relleno sanitario. Para esto la empresa Escorpión utilizó un equipo para realizar el manejo de residuos, un camión de 8 toneladas, 12 tolvas de 13 metros cúbicos de capacidad de almacenamiento, una máquina compactadora, 10 contenedores de 36 metros cúbicos para guardar los residuos sólidos peligrosos y no peligrosos, una oficina, un vestuario y un equipo de 14 trabajadores. El proceso de recolección y manejo de residuos se realizó primero una ruta de recorrido mecanizada y semi-mecanizada para la recolección de residuos. Se identificaron las zonas con mayor generación de residuos y puntos de acopio. Finalmente los residuos eran trasladados de acuerdo a sus características, ya sea a la planta de segregación o a la cancha de chatarra, depósito de aceite residual o compostera. Y los residuos orgánicos de los comedores eran llevados hacia la compostera, donde se seleccionaban e iban a las camas de compostaje. Ahí eran tratados con microorganismos y luego de 3 meses se tenía el producto final conocido como suelo orgánico. Los residuos metálicos eran llevados a la cancha de chatarra. Estos podrían ser comercializados hacia empresas recicladoras y los otros tipos de residuos eran segregados hacia una compactadora para ser almacenados y ser desechados finalmente los residuos que no eran aprovechables.